necesitamos, Espíritu Santo. Queremos tu presencia, Señor. Queremos sentir que tú estás en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te ordenamos, Señor.
Buenos días, amados hermanos. Hoy estamos nuevamente llevando la palabra de Dios, deseando que hayan tenido una semana en victoria. Le damos gracias a Dios porque los ha protegido, porque los ha ayudado, porque nos ha dado toda la provisión. Gracias, Padre Celestial. Oremos. Padre de la gloria, hoy venimos en tu presencia. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Señor, háblanos hoy a través de tu preciosa palabra. Dame palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y palabra profética, Señor. Seas tú hablando, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Gracias, Señor maravilloso, por ser tan buenos. Prepara el corazón de cada persona para que reciban con mansedumbre esta tu preciosa palabra. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Aquí vemos al profeta Elías. Recuerden, Elías es un gran profeta. Digo que es porque él tiene que volver al final de los tiempos. Él con Moisés son los únicos que van a convencer al pueblo judío de que Jesucristo es el Señor. Él fue raptado, él es prácticamente la primicia del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Y él andaba con Eliseo, que era su discípulo. Eliseo veía cómo Elías hacía el propósito de Dios ayudando a la gente, cómo Dios lo usaba con prodigios y milagros, cómo llevaba el mensaje del reino. Y ese es el propósito que Dios ha colocado en nuestras vidas. Ese es el principal propósito antes de cualquier cosa. Y él le dijo a Elías: yo quiero que me den una doble porción de tu espíritu. O sea, yo quiero doble unción. Elías le dijo: difícil cosa has pedido. Pero Dios le respondió a Eliseo a través de Elías diciéndole: si tú me llegas a ver cuando yo sea llevado, va a recibirlo. Si usted no me ve, no va a recibir nada. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: si usted no se distrae con nada, si usted está velando y está prestando atención, usted va a recibir esa bendición. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos velando, que no nos estemos distrayendo del propósito divino, que es llevar el reino, seguirlo, amarlo, y de las demás cosas Dios se encarga. Amén. Él dice en su palabra: primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y él estuvo tan atento que tan pronto pasó eso, él mismo lo confesó, él gritó. Sí, él clamaba, decía: Padre mío, diciéndole a Dios: mire, acabo de ver, sí, gentes de a caballo. ¿Cierto? Él estaba diciendo: yo vi eso, no me distraje, Señor, dame esa bendición, y Dios se la dio. Aquí Dios nos quiere enseñar que Él quiere darnos muchas bendiciones, pero Él quiere que no nos distraigamos, que estemos velando, que estemos alerta. Amén. Y es muy importante que si nosotros queremos la bendición en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros planes personales o en los planes ministeriales, los vamos a lograr si nos enfocamos, si nos consagramos, si estamos alerta a la voz de Dios, a los planes de Dios. Si nosotros llegamos a hacer eso, con seguridad vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos distraemos o nos desenfocamos, nos desviamos de nuestra identidad. Se nos olvida muchas veces que nosotros somos cristianos por las distracciones que el diablo coloca en nuestras vidas. Y yo cuando estoy hablando de distracciones no estoy hablando de cosas divertidas, ni como la gente que dice: no, me distraje viendo una película. No, la distracción que estamos hablando es que usted se sale del camino. Usted pierde su identidad, pierde el propósito que Dios le ha dado. Amén. Y mire, cuando estas distracciones se intensifican, cuando el diablo ve que nosotros estamos perdiendo el camino correcto y cuando nos estamos alejando de la comunión de Dios. Amén. Cuando dejamos de creer y comenzamos a enfocarnos en cosas materiales y no en las cosas espirituales, el enemigo va a intensificar toda clase de distracción. ¿Para qué? Para que nosotros se nos olvide el plan que Dios comenzó. Recuerde, Dios no ha terminado la obra todavía.
Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar, y eso lo terminamos es en el cielo. Entonces el Señor nos está perfeccionando para algo grandioso, amén, que va a ser de gran bendición tanto para nosotros como para los demás, para las personas que nos rodean. Cuando usted lleva el Evangelio, cuando usted le sirve a Dios, usted es de bendición para los demás. Y cuando usted es bendición para los demás, Dios hace que sus bendiciones lo alcancen. Usted no necesita buscarlas, las bendiciones te alcanzan. La palabra velar significa estar atento, enfocado, puesto los ojos en algo o en alguien. Nosotros ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, versículo 38, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no podemos ignorar estas palabras que Jesús dijo claramente. Nosotros debemos estar alerta, hermano. Tenemos que estar alerta a lo que nos diga el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, cuando el Señor nos dice que velad y orad, miren que está hablando de dos cosas. Él dice, estén alerta, pero tienen que orar. ¿Por qué? Porque es que la tentación no es la única razón por la que Jesús quiere que oremos ni que estemos alerta. Hay otros motivos que Jesús nos da y nos da una orden explícita, y una de ellas es para que el diablo no nos engañe, para que Él no nos desenfoque, Él no nos saque del camino. ¿Por qué? Porque el diablo, él está pendiente de que nosotros caigamos. Él es el acusador, porque Él al acusarnos detiene nuestras bendiciones. Por eso dice la palabra de Dios en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra ser sobrio significa ser equilibrado en todos los aspectos. El diablo va a utilizar cualquier preferencia o gusto que nosotros tengamos para que perdamos el enfoque. Él va a usar lo que sea. Y Él quiere es que cambiemos el orden de la importancia que Dios estableció, que se nos olviden las prioridades. Y si nosotros cambiamos el orden que Dios nos estableció, eso va a afectar nuestras vidas, pero de una manera muy negativa. Recuerden esto, Dios no nos dio cosas para disfrutar la vida. Él nos dio la vida para que disfrutemos las cosas. Vemos que aquí lo importante no son las cosas, es la vida. Amén. Dice la primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, es bueno el cilantro, pero no tanto. Mire que nosotros hay veces como pastores, como tenemos un compromiso con Dios de cuidar las ovejas, para que ellas lleguen al cielo, para que ellas tengan victoria aquí en la tierra, entonces nos angustiamos al ver que son desobedientes. Y cuando vemos que son desobedientes y que son rebeldes, hay veces nosotros nos angustiamos y hay veces nos desenfocamos. Y comenzamos repetitivamente a darles advertencias, incluso a darles amenazas, a hablarles del infierno, ¿sí? Y darle palo, como se dice entre las ovejas. Y lógicamente esa parte lo debemos hacer, más no repetitivamente ni a toda hora, pero a veces nos pasa eso, porque todos muchas veces en la angustia es como el papá que le repite al hijo, mijo, que no haga eso, que está llegando tarde, que el papá dice, este ya se puso cansón, él comenzó el sermón. Para muchos el sermón es ese. Sí, hay veces nosotros decimos cosas repetitivas, pero entiéndanos, nosotros lo hacemos es porque los amamos. Si nosotros no los amáramos, nosotros no les estaríamos hablándoles bonito todo el tiempo, no nos importaría ustedes dónde resultaran al final. Pero nosotros tenemos que enseñarles la palabra, hacer la luz para ustedes. Porque a uno generalmente no le gusta leer algo que uno no está obedeciendo, hermanos. Amén. Pero lo que tenemos es no desenfocarnos, porque si nos desenfocamos, entonces ya no hablamos del amor de Dios, ni de la misericordia, ni de la ayuda que Dios tiene permanentemente para con todos nosotros, para todo aquel que se acerque al Señor. Eso es tan importante como hablarles de que así como Dios es amor, Él también es fuego consumidor. Hay veces nos enfocamos tanto en que Dios es fuego consumidor y se nos olvida de que Dios es amor. Y a todos nos pasa, hermano, pero gloria a Dios, Él es muy bueno. Y Él nos corrige de muchas formas, amén. Ahora, ¿qué es una distracción?
Una distracción es algo que detiene e impide cumplir un propósito, una misión o un destino. Entonces, una distracción puede ser un hábito, puede ser incluso un amigo mundano que nos vive llamando, enviándonos textos para que nos vayamos a embriagar con ellos, para irnos a una discoteca, una cantina. O puede ser también un sentimiento. Muchas veces nos ofendemos por algo y la primera opción que cogemos siempre es dejar de ir a la iglesia. Y entonces comienza una apostasía gradual. Y nos comenzamos a guiar por nuestra carne y no por nuestro espíritu, amén. Y comenzamos a recibir ideas que no provienen de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en la primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se retirarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, cuando se apartan de la fe genuina, de la sana doctrina. Entonces hay personas que cuando son ofendidas de alguna manera, ellos dejan de ir a la iglesia y comienzan a investigar libros, tantas cosas que hay por internet y todo, y comienzan a recibir voces que no son las verdaderas, hermanos. La verdadera doctrina está en la palabra de Dios. Esa es la verdadera doctrina. Y recuerde esto, no tome decisiones enojado. La ira es muy mala consejera, hermanos. Son voces que vienen del infierno. Mire, Satanás no necesita impulsarnos a que nosotros pequemos. Él no necesita impulsarnos para que hagamos los deseos de la carne. Ellos mismos combaten en nuestros cuerpos. La misma palabra de Dios dice que las pasiones combaten en nuestros cuerpos. Él lo que nos dice son las mismas mentiras que siempre he hablado desde el principio, desde el jardín del Edén. Él lo primero que nos dice es que Dios está obligado a cumplir todos nuestros deseos y todos nuestros sueños. Y si Dios lo hace, entonces nosotros nos llenamos de orgullo porque pensábamos que sí, lo merecíamos. Se había demorado mucho el Señor en darme gusto de lo que yo pedía y nos llenamos de orgullo. Y recuerden que Dios resiste al orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgulloso cree que Él es especial, mejor que todo el mundo. Nosotros todos somos especiales para Dios, hermano. Pero usted no es más especial para Dios que ningún otro. Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos. No puede bendecirlos a todos igualmente, porque recuerden que para cada bendición hay una obligación, hay un compromiso. El único compromiso y la única bendición que es para todos sin ninguna clase de compromiso es la salvación, siempre y cuando, pero sin embargo sí hay un compromiso, es que usted crea en el corazón y esté arrepentido. Es la única manera, amén. Y ahora, y si Dios no nos hace el favor, porque o no es el tiempo de Dios, amén, o no es la voluntad de Dios, o es que o muchas veces estamos siendo acusados por el enemigo por algún pecado que hay en nosotros, entonces nos enojamos. Y como nos enojamos siempre, el Paganini resulta siendo la iglesia y Jesús. La gente pelea con otro cristiano y se va a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Jesús, hermano? Que usted no haya madurado y que iba peleando con todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No solamente hace las cosas mal, sino que se vuelve rebelde. Uno se vuelve rebelde y ya uno no quiere ser corregido, hermano. Entonces, cuando nosotros nos volvemos rebeldes, no queremos oír la verdad. Queremos oír algo que nos complazca. Queremos escuchar mensajes bonitos, mensajes motivacionales. Y entonces incluso hasta nos metemos con corrientes de cristianismo incluyente, donde ahora los homosexuales pueden entrar a ser cristianos sin dejar de ser homosexuales. O nos volteamos a doctrinas judíos mesiánicas que están tan de moda, amén. Y ya no queremos escuchar la sana doctrina. No, Dios nos tiene que hablar como es, hermano. Acuérdense, la palabra es una espada, la palabra es un martillo, es fuego. Miren lo que dice Isaías capítulo 30. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Mire que uno llega a un momento en que el diablo lo tiene tan engañado que uno quiere es que le hablen bonitos, y Dios no nos puede hablar bonito si nosotros no estamos en el propósito de Él o si nos hemos desviado.
porque desviarse es muy fácil y uno no se da cuenta, hermano. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Uno muchas veces piensa que uno está divinamente con Dios y resulta que uno puede estar en codicia, uno puede estar en envidia, puede estar en pereza, puede estar en rencor y uno no se da cuenta. Amén. Entonces, incluso uno nos podemos distraer con una idea que el diablo ha mandado. Hay muchas veces las iglesias son permeadas por ideas del diablo, son permeadas por corrientes políticas. Una iglesia, hermano, donde a usted le digan que usted tiene que apoyar a tal y donde sus miembros están participando en la política, déjeme decirle que esa iglesia no tiene una sana doctrina y que tiene lo que la Biblia dice, la levadura de Herodes. Amén. A eso lo llamaba así, la levadura de Herodes. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de los fieles. Amén. Nosotros somos los fieles. El diablo nos puede engañar a nosotros incluso hasta con teologías políticas. Increíble. O con culto a los ángeles, que ahora tanto abunda toda esa basura por internet. El enemigo puede distraernos incluso con una persona que ponga en peligro nuestra estabilidad emocional y sentimental. Él puede colocar una persona en la que tú te enamores y no es la voluntad de Dios, y usted no puede ni dormir pensando en esa persona. Usted se ata a esa persona y ya no está haciendo la voluntad de Dios, o incluso puede dañar su relación actual. Nosotros tenemos que amar a todo el mundo, pero tenemos que cuidarnos de todas las cosas, hermanos, absolutamente de todo. Lógicamente la carne quiere, pero cuando Dios es bueno, Él dice que Él nos libra la tentación, amén. Él no nos deja ir mucho más allá de cuando la persona en verdad es honesta con Él, amén. Entonces, ¿por qué? Porque esas cosas nos alejan de la comunión con Dios. El diablo también puede direccionarnos a lugares donde es difícil vivir en santidad. Nos puede ofrecer empleos de trabajo en sitios o actividades que son envolventes y que son muy difíciles de evadir, donde uno se llena de compromisos, donde uno tiene que estar compartiendo con personas mundanas no muy agradables. Amén. Por ejemplo, trabajar en un bar, una discoteca, o en negocios no muy transparentes, o convivir con personas viciosas, alcohólicas o agresivas, o adquirir compromisos que nos impiden tener tiempo con Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, 33, no se engañen, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Si nosotros estamos rodeados todo el día con personas no muy agradables, no muy decentes, nosotros vamos a resultar hablando como ellos, hermanos. Y recuerda esto, las distracciones siempre vienen cuando el diablo se da cuenta que usted está a punto de romper la comunión con Dios. Sabe por la mirada, hasta los psicólogos, hay una ciencia que llama la psicología del gesto, que con la psicología del gesto uno sabe, mira, una persona lujuriosa se le nota en la cara, una persona, hasta un ladrón se le nota en la cara, cuando alguien lo está engañando a usted se le nota en la cara, amén. Entonces, ¿por qué nos quiere distraer el diablo? Porque él quiere crear una ruta alternativa para desviarte del propósito de Dios, que es que usted lo glorifique, que usted dé las buenas nuevas, y sí, sin dejar de su trabajo, sin dejar de estudiar, sin dejar su familia, todo unido como algo compacto, unido y atado por el amor de Dios, amén. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Incluso en la misma palabra, en ese mismo libro dice que despojémonos de todo peso, que nos quitemos el pecado, que se quite toda distracción. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino, amén, para que no nos cansemos, porque es que el propósito de las distracciones es desgastarnos, que nos cansemos, para que ya usted no corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, cuando las cosas no van bien, uno se desgasta, hermano, uno se desanima. El diablo quiso desgastar a Jesucristo cuando iba a la cruz. ¿Cómo lo quería desgastar? Las mismas personas por las que él oró, por las que él sanó, esas mismas personas, muchas de ellas salieron a gritarle crucifíquenlo.
lo rechazaron, lo menospreciaron, después de que Él les enseñó, después de que Él los amó. Él no se apartó del propósito, Él no se desenfocó, porque Él estaba mirando era a nosotros, a usted, a mí. Estaba mirando la salvación de nosotros. Él no pudo ser movido de su enfoque por la forma en que lo insultaron, por la forma que lo trataron, por las aparentes injusticias, por todo lo que Él sufrió Él. Porque Él pagó por nuestros pecados. La gente diría, no, pero es que fue una injusticia lo que le hicieron a Jesús. No, Él ocupó el lugar de nosotros. Y como Él voluntariamente ocupó el lugar de nosotros, para Él no era una injusticia. Él dijo, yo estoy pagando lo que tú debes, lo que usted y yo debíamos. Qué amor tan grande y tan maravilloso, hermanos. Eso es lo que ese es el propósito de Dios, contarle a los demás que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, para amarlo. No para tranquilizarnos, bueno, ya pagó por mis pecados, entonces voy a seguir pecando para que Él me siga pagando los pecados. No, eso no es. Porque mire, si nosotros tenemos que aprender a ver la bendición detrás de las críticas, detrás del rechazo, detrás del desánimo. Porque para poder tener éxito tenemos que pasar por todas esas cosas, hermano. Esas cosas es lo que forman nuestros caracteres. Cuando usted lo critiquen, mire a ver, las críticas no son porque sí. Hay cosas que nosotros estamos haciendo mal y uno no nos da cuenta. Y como le comentaba anteriormente, hay veces uno como pastor se desenfoca y alguna persona le hace una crítica constructiva a uno. Gloria a Dios por esas personas, porque Dios las envía. Pero van a haber personas que van a hacer críticas destructivas, ni siquiera le van a decir nada, hermano. Sencillamente te van a abandonar, te van a decir, no, es que es esto y lo otro y tal, y van a servirle a Satanás. Pero gloria a Dios que nosotros en la madurez nos ayuda a que podamos corregir cuando Dios nos habla, no solo a través de la palabra, no solo a través del Espíritu Santo, sino nos habla también a través de las circunstancias y a través de otras personas. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios, de que cuando usted tiene un amigo y el amigo usted lo ama, el amigo lo corrige. Y si usted es sabio, recibe la corrección. Y si usted no es sabio, pues se pone bravo y no vuelve a hablarle a esa persona. Y de eso no se trata, hermano. Necesitamos pasar por todas esas circunstancias. Porque el diablo no quiere que vayamos a la cruz. ¿Para qué va uno a la cruz? A morir, hermano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo diga, es lo que Dios diga. Entonces necesitamos morir al egoísmo para que podamos obtener la bendición. Mucha gente no puede ser bendecida y usted los viera cómo sufre esa gente. Ustedes, esas personas no son felices, hermanos. A pesar de ser cristianos, incluso a pesar de ser buenas personas. No, es que el diablo ya les cogió el tiro, ellos ya saben que no es sino ponerle esta situación, aquella situación, y lo desvía del propósito de Dios. Acaba ministerios, hermano. Yo he visto pastores acabar sus ministerios porque el diablo le dio la mala idea de que abriera un comedor comunitario en la iglesia. O que en la iglesia hiciera una empresa. No, Dios nunca nos mandó a eso. Los pastores fuimos llamados única y exclusivamente a llevar la palabra de Dios. Nosotros hacemos obra social. Si la hacemos la obra social, ustedes saben que la Iglesia del Santo Israel hace obra social. Pero nosotros no nos enfocamos solo en eso. Para Dios es más importante que usted sea salvo. Eso es más importante. Ya la obra social viene como una añadidura. Pero no nos enfocamos en la obra social, nos enfocamos en la palabra de Dios y todos tenemos que hacer obra social. La gente espera que la iglesia haga obra social y piensa que la iglesia es el pastor. No, la iglesia es usted, hermano. ¿Usted quiere que la iglesia del Santo Israel siga haciendo obras sociales? Pues apoye económicamente la iglesia. Si usted no la apoya, pues, bueno, Dios de alguna u otra forma nunca se va Él nos va a enviar los recursos para seguir haciendo la obra social. Hay personas que se dedican a hacer cosas que Dios no les mandó, se desenfocan y usted verá cuántos amigos míos han acabado sus iglesias por escuchar voces que no eran. Parecía que fuera bueno, pero no era la voluntad de Dios. Cuando usted se sale de la voluntad de Dios, usted va a fracasar, hermano. Amén. ¿Por qué el diablo nos manda las distracciones? Porque es que las distracciones nos hacen infértiles, nos impiden dar fruto, hermano, en nuestra vida espiritual. No crecemos, estamos distraídos.
nos impide tener fruto familiar, impide que tengamos un matrimonio agradable por estar distraídos. No nos desenfoquemos. Acuérdense, la prioridad es primero Dios en la familia, segundo tu esposa y tercero tus hijos. No es primero tus hijos, segundo Dios y tercero tu esposo. No es tampoco primero tu esposo, después tus hijos y después Dios. No, eso no es. El orden es primero Dios, enseguida viene la esposa y después vienen los hijos, hermanos. Y alguno dirá, ay, pero ¿por qué los hijos de último? Porque los hijos dejarán a su padre y a su madre, se harán una sola carne y se unirán con otra pareja. Y sus papás van a tener que vivir, incluso terminar la vida solos, porque muchas veces los hijos no son buenos. Entonces, por eso es que Dios estableció todo esto así, hermanos. Y también las distracciones hacen que nuestra vida social sea mala. Si nosotros nos distraemos con cantidad de cosas que la tecnología ha puesto hoy al día, ni siquiera tenemos amigos, no tenemos vida social. El internet ha hecho que los jóvenes de hoy en día estén enclaustrados durante horas y horas y horas y sus amigos ni siquiera son reales, son virtuales. No va a tener una vida. ¿Cómo va a conocer a su futura esposa? Y si la conoce por una foto llena de filtros con Photoshop que ni siquiera es real. No, usted tiene que compartir con las personas. La Biblia dice, el que quiere amigos se muestra amigo. Amén. También las distracciones dañan nuestra vida financiera. Si yo tengo un compromiso, yo estoy gerenciando una empresa, yo no me puedo dar el lujo de dejar la empresa sola. Yo tengo que estar pendiente de la empresa. Hasta es más, la misma palabra de Dios le dice a los pastores, estén pendientes de sus ovejas. Porque esta es una empresa de Dios, esta es una empresa del pastor. Sí, lógicamente Dios nos paga. ¿Y Él cómo nos paga? Pues a través de lo que las ovejas dan en la iglesia. Y Dios nos paga bien, así que servirle a Dios vale la pena. Así nos critiquen, digan que se está robando la plata. No, el obrero es digno de su salario, hermanos. Amén. Entonces, si tenemos distracciones, no pudimos cumplir nuestras metas, no podemos alcanzar lo que nos proponemos, porque no tenemos disciplina. Para todo se necesita disciplina. Cuando usted es disciplinado, usted tiene éxito. La palabra de disciplina, de ahí es que está la palabra discípulo. Un discípulo tiene que ser disciplinado. Tiene que ser disciplinado para todo lo que Dios le envía, incluso hasta para el sometimiento. Las distracciones hacen que tú no te comprometas con Dios. Él no puede contar contigo porque tú no tienes tiempo. Entonces tú te vuelves tibio. Y no se cumplen las promesas que Dios tiene para nosotros porque es que no hay obediencia en esa área. Entonces, ¿cuál es la solución? Para estar alerta, para estar velando. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos ser honestos y aceptar la corrección de Dios. Arrepentirnos para que haya cambio en nuestras vidas, hermanos. Si hacemos esto, el diablo pierde fuerza sobre nosotros. Y él queda destronado tanto de nuestra mente. Y si quería entrar al corazón, no va a poder llegar. Porque una vez que el diablo llegue al corazón, la persona ya perdió. Entonces, así, si el diablo no está ahí en nuestra mente, pues podemos entregarnos más a Dios. Amén. Y otra razón por la que tenemos que estar alerta, hermanos, y la más importante de todas, es por la venida de Jesucristo. Eso es una razón más que suficiente para estar alerta, para que mantengamos nuestras vestiduras limpias, o sea, mantenernos limpios de pecado, estar pidiendo perdón constantemente, tener nuestro espíritu con un corazón puro, creyendo la palabra. El corazón puro no es una persona que no haga nada malo, es una persona que cree la palabra, no la cuestiona, no la critica. Esa es una persona que tiene un corazón puro. Eso es estar velando. En Mateo capítulo 25, versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar velando porque Jesús viene pronto, hermanos. Y así se demore, tenemos que estar velando, hermano. ¿Por qué?
porque los tiempos son difíciles. Mire, le tengo noticias. Todo el mundo quisiera que las cosas en la humanidad mejoraran, y la noticia que le tengo de parte de Dios es que no van a mejorar. Pero la noticia que tengo para ti como cristiano es que no importa lo que pase, a usted sí le va a ir bien, si usted es un cristiano obediente y consagrado. Recuerden que cuando Dios mandó las plagas en Egipto, habían tinieblas que se podían palpar y solamente había luz para los israelitas. Cuando el ángel de la muerte llegó, mató a todos los hijos de los egipcios, pero los hijos de los israelitas, ellos no les pasó nada. Habían moscas, ranas, langostas, toda clase de cosas, solo para los de Egipto. A los israelitas no les pasó nada, porque ellos estaban cubiertos con un pacto de sangre, que fue que la sangre fue regada sobre el dintel de la puerta, el dintel alrededor. Hoy esa sangre es la sangre de Cristo. Si usted está protegido por la sangre de Cristo y usted es un verdadero cristiano, la Biblia dice, como dice el Salmo, sí, caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu lado, pero nada te pasará, porque Dios nos ama. O sea que usted puede confiar en Dios. Tranquilo, no importa lo que pase, pero las cosas no van a mejorar. Quizás va a comenzar la persecución a la iglesia, quizás ya el anticristo pueda que aparezca, pero no importa, Dios te va a seguir bendiciendo en tu trabajo, en tu labor, en tu ministerio, en tu familia, siempre y cuando tú seas obediente, hermanos. Si tú lo haces, el Señor, Él no miente, estamos protegidos bajo sus alas, bajo la sombra del Altísimo, tenemos que estar pegados a Él, amén. Dios tiene recompensas para aquellos que velan. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, o sea que estén alerta. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrán a servirles. Hay recompensas, hermano, hay recompensas para las personas que perseveran hasta el fin, que velan, que están pendientes. Sí, el diablo a veces nos desenfoca, pero el Espíritu Santo nos lleva otra vez al camino. O Dios usa personas o lo que sea para que otra vez nosotros volvamos al camino, porque Dios es bueno, hermano. Pero usted ya sabe, si ve que hay algo de esto, todas estas alertas que Dios nos está dando, todas estas señales que Dios nos da para saber cuándo el diablo nos está distrayendo, pues por pura sabiduría y por pura humildad, porque el orgulloso no va a hacer ningún cambio. Es más, el orgulloso no va a querer recibir esta palabra. Si usted hace esos cambios, usted otra vez se direcciona con Dios, hermanos, y va a comenzar a ver los resultados. Y recuerde, cuando usted pide algo, es en el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Y si Dios se la da, no crea ni saque banderas, sí glorifíquelo, pero no piensa que es porque usted se lo merece, porque nosotros merecemos es el infierno. Es por el amor de Dios. Y si Dios no le da las cosas, no se enoje, no se desquite con Cristo, no se desquite con la palabra de Dios, no se desquite con su esposa, ni con sus familiares, ni con sus amigos. Cuando Dios dice no es no y no es una respuesta. En conclusión, el diablo quiere robarnos la atención para trazar los planes y los propósitos que Dios tiene con nosotros, que son planes y propósitos de bendición. Es llevar, agrandar su reino, llevar el evangelio, y cuando usted lo hace somos bendecidos, porque como comencé diciendo, primero el reino de Dios y su justicia, o sea, caminar en obediencia, alertas con Dios, y lo demás viene por añadidura. Las bendiciones nos van a alcanzar. Sí tenemos que pasar por tiempo de escasez, porque nuestra fe tiene que ser probada. Pero confiemos en el Señor, Él jamás nos ha quedado mal. Nosotros le quedamos mal constantemente, pero Él nunca nos ha quedado mal, hermanos. Él lleva una carga muy especial, es ese mensaje de salvación. Y si usted lo comparte con una correcta motivación, porque usted evangelizar es para que los otros sean salvos, no para que lo vean usted como es de, como soy de espiritual. Cada vez que usted haga algo, usted no tiene que filmarse haciendo lo que está haciendo, porque entonces ya no tiene recompensa. Porque la gente lo va a ver y va a decir, oh sí, aplaudámoslo, oh, cómo trabaja para el Señor. No lo haga, hermano. Como dice la palabra de Dios,
Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Que si usted lo hace en privado, Dios te va a recompensar en público. ¿Cuándo es en público? Cuando estén repartiendo las coronas en el cielo, porque Dios tiene recompensas para aquellos que llegaron a la mitad. No importa que si se distrajeron, Dios los llamó la atención, ellos se corrigieron en su mansedumbre, siguieron el camino de la verdad y llegaron al final. Amén. Entonces, si usted hace esa parte y usted coloca a Dios de primeras, haciendo el propósito de Él, no importa el cargo que usted tenga, no importa la ocupación que tú tengas, tú tienes que sacarle tiempo al Señor porque es la prioridad. Primero el Señor sobre todas las cosas. Si tú no lo cumples, tú estás distraído. Y verá que va a ser muy bendecido, hermano. Por eso es que el diablo no quiere que usted comparta estas cosas con el mundo. Recuerde, nosotros no hacemos las cosas por temor a irnos para el infierno. Lo hacemos en respuesta a que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Amén. Ese es el mensaje que el Señor tenía para todos nosotros. Yo voy a orar, hermano. Padre Santo, yo oro, Señor, por cada familia, cada persona que está viendo allá en televisión este video, por aquellos que no se han podido congregar o todavía no se quieren congregar. Yo oro por ellos, para que el Señor los bendiga, los proteja y para que esta palabra vaya al corazón, para que seas tú limpiando, purificando, Señor, enseñando, corrigiéndonos. Gracias, Padre de la gloria. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos continúe diciendo mucho, hermanos. Buen día a todos, amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente para escuchar la preciosa y poderosa palabra de Dios. Acompáñame por favor a Marcos, capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor nos está mostrando aquí lo que ha de venir a nuestra fe, que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos en todos los aspectos y áreas de nuestra vida, pero que este negarnos realmente es aceptar la vida eterna y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, que siempre es buena para nosotros. A veces nosotros estamos encaprichados en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo, en cómo la lleva el mundo, y nosotros también queremos hacer lo mismo. Pero con el transcurrir del tiempo nos damos cuenta que solo termina para nosotros siendo una carga, la carga del pecado. Nuestras decisiones, y cuando lo volteamos a mirar atrás vemos que nos están afectando tanto las cosas que hemos decidido, alejarnos de Dios, haber hecho cosas que eran indebidas, atrapados en vicios, en hábitos pecaminosos, y nosotros queremos ser libres, libres de opresiones, libres del resentimiento, libres de culpa, libres de enfermedad, de maldiciones. Pues eso se logra a través de Jesucristo, aceptándolo en el corazón, recibiéndolo con fe y con toda sinceridad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La palabra de Dios dice que debe ser con una confesión de tu boca y de tu corazón. No basta solamente con que tú digas que crees en Dios, necesitamos creerle a Dios y creer en su palabra. Y esto vamos a hacerlo en este momento con todo el respeto y la solemnidad posible en todas las familias, porque es el momento más importante de nuestras vidas, donde hacemos la decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón. Entonces vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor, y haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Inicia un nuevo camino en nuestra vida, un recorrer, y dice la palabra de Dios que es hasta la vida eterna. El Señor tiene para nosotros esta promesa de que va a bendecirnos estando aquí, pero también en la vida eterna. Entonces nos queda es
cada día buscar su voluntad en la palabra de Dios. Contáctate con una familia cristiana, contáctate con nosotros si te es posible para que podamos servirte en todas tus inquietudes, y te damos la bienvenida a la familia de la fe. Un abrazo para todos, amados hermanos, los estamos esperando con todas las medidas de seguridad. Un abrazo para todos, los extrañamos y gracias a Dios por permitirnos encontrarnos, adorarle, cantarle, y a los que están lejos un abrazo, un saludo para todos nuestros niños, nuestros jóvenes y los abuelitos que están en casa. Un abrazo fraternal, los extrañamos mucho y seguimos orando por cada uno. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Presos en la droga, el alcohol, la miseria y dolor. Mira a los niños que son los que están en medio de guerra, robando, aprendiendo a matar. Oh Jesús, todo está cambiando, tu palabra sigue igual. Evangelio logre a muchos liberar. Quiero ser tu voz, Jesús, para muchos poder consolar. Quiero ser tus manos, Señor, y en tu nombre poder sanar. Y tus pies cubren el cielo y no dejan estrellas mirar. Mira los ríos, los sucios que están, los peces han muerto, las aves no quieren volar. Oh Jesús, todo está cambiando, tu palabra sigue igual. Evangelio logre a muchos liberar. Quiero ser tu voz, Jesús, para muchos poder consolar. Quiero ser tus manos, Señor, y en tu nombre poder sanar. Y tus pies caminar.